Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 40 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer de duelo. Estamos oficialmente en 3 días de luto para hacerle un homenaje que se merecen los 69 militares y policías que murieron en el accidente, en la tragedia aérea, una de las peores en la historia militar de Colombia. El Hércules C-130, que por una paradoja en Putumayo, causa también, al tiempo con el duelo nacional, causa esta controversia política alrededor de las causas. Fue rescatado el último cuerpo entre los escombros. La cifra final es esa: 69 muertos y 57 heridos, hombres que milagrosamente lograron saltar del avión antes de que se estrellara contra esa planicie selvática en el departamento de Putumayo. La caja negra ya la tiene la Fuerza Aérea Colombiana. Junto a una comisión de Estados Unidos está comenzando la investigación sobre las causas del accidente, a pesar de que el presidente Petro ya llegó a la conclusión de que es producto de la antigüedad del tiempo de uso del avión. El presidente Petro, que hizo anoche un consejo de ministros y está diciendo que no solo es chatarra, que fue su primera calificación, sino que ese avión era una cosa decrépita y un vejestorio. Esa es la hipótesis oficial del presidente Gustavo Petro, que fue contradicho formalmente anoche mismo en directo en la televisión colombiana por el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, diciéndole que no se mide así. El presidente diciendo que él es contador, que él entiende la figura de la depreciación, y el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana diciéndole con un gráfico que si esos aviones reciben el mantenimiento adecuado, podría haber volado ese Hércules C-130 40 años más, que la vida útil no es como cualquier equipo de maquinaria industrial que hay que depreciar. Bienvenidos, ya les vamos a contar. Digo, es una paradoja que en medio de semejante tragedia, en vez de estar pensando en las víctimas, el presidente Petro le dedicó buena parte del Consejo de Ministros, 2 horas casi hasta las 11 de la noche, a eso, a culpar al gobierno anterior por haber recibido la donación de los Estados Unidos, que es ese avión Hércules C-130 todavía operativo. Es cierto, era un avión viejo, pero no se estrelló por viejo. Hay 3 hipótesis esta mañana: de que se estrelló porque llevaba sobrepeso, de que se estrelló porque hubo un error humano, el presidente Petro anoche dice que es poco probable, o que se estrelló por un error de carácter técnico. En su pelea con el gobierno Duque, dice que fue el que recibió la donación, que están inflando la vida útil de esos aviones, y descarta las otras hipótesis. La causa del accidente al final la va a decir la investigación tanto en Colombia como Estados Unidos y Francia. De momento los cuerpos llegaron esta madrugada de miércoles a Medicina Legal en Bogotá y hoy comenzarán a ser entregados a sus familias, que vienen desde diferentes regiones. Una escena muy dolorosa. Vienen 18 del Caribe y así repetidamente la escena a reclamar a sus hijos. O están también visitándolos en el hospital militar a los que se salvaron. Anoche, en las 2 horas del Consejo de Ministros, el presidente termina confesando que las fuerzas militares están operando al 45% de la capacidad por falta de presupuesto. Y ahí, apresuradamente, con una cifra sacada del bolsillo, terminan anunciando que destinarán 13 billones de pesos a través de la figura de las vigencias futuras al fortalecimiento de la capacidad militar de Colombia. En vivo y en directo, el presidente le da las órdenes a los militares y policías, regañando al subdirector de la policía, les da las órdenes de que las armas deben ser fabricadas en Colombia y comprar menos armas en el mercado internacional, fabricarlas más en el mercado en Colombia. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 4 minutos. A propósito del presidente Petro, activado en modo pelea, está en una muy fuerte discusión con el sindicato de Ecopetrol, que fue muy petrista en la elección de hace 4 años y que ahora está pidiendo la cabeza del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Le responde a ellos, al sindicato del abuso, el presidente Petro, sugiriendo que está militando en el uribismo. Le contrarreplican los señores del abuso, diciendo que los está arriesgando, una pelea que tiene como telón de fondo la posibilidad. Ayer hubo junta directiva de Ecopetrol, no pudieron tomar por segunda vez una decisión sobre el futuro de Ricardo Roa.
que a propósito su tocayo, tal y como están las cosas, va a terminar el gobierno siendo el presidente de Ecopetrol. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, pero llama la atención que por segunda vez se haya aplazado la decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol en torno a algo que se daba por descontado lamentablemente. Digo lamentablemente por cuenta de los escándalos que ha tenido, y es la continuidad de Ricardo Roa al frente de la presidencia de Ecopetrol. Este martes tampoco hubo acuerdo, quedó aplazada la junta directiva de la compañía para el próximo lunes, que es lunes santo, para saber si allí se toman determinaciones. La presión sigue siendo muy fuerte, a pesar de que el gobierno parecía tener unas mayorías holgadas. La situación no ha sido fácil, teniendo en cuenta todo lo que se ha venido conociendo en los últimos días. Y es que elementos que han sido aportados a la Junta demostrarían que la permanencia de Ricardo Roa en la compañía, al frente de Ecopetrol, sí está afectando la reputación y por lo tanto el valor en el mercado de la principal empresa de Colombia. Se puede ver de dos maneras. La Junta no tiene mayorías para ratificar a Ricardo Roa, pero la Junta en este momento tampoco tiene mayorías para sacar a Ricardo Roa. Así es. Así que hay Ricardo un pulso. Roa está en la cuerda floja. Anoche se mete en la pelea. Hubo comunicado de Ecopetrol, de la Junta, del sindicato de Ecopetrol, que es lo que causa el motivo de la pelea con el presidente Gustavo Petro. A propósito de Ecopetrol, está el precio del barril de petróleo en este momento por debajo de $94 el barril, ante la posibilidad de una tregua en la guerra en Irán. El presidente Trump, que desde Estados Unidos dice que presentó a Irán un plan de paz de 15 puntos y eso produce la caída de los precios internacionales del petróleo. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. La Fiscalía emitió 9 órdenes de captura contra cabecillas, jefes de los disidentes de la Segunda Marquetalia, los hombres de las FARC encabezados por Iván Márquez, que son los responsables de matar el año pasado a Miguel Uribe Turbay. Él, el Zarco Aldinever, Yaco, todos estos señores por quienes la policía también ofrece ahora millonarias recompensas, tasadas en miles de millones de pesos, 5.000 millones de pesos por Iván Márquez, este disidente de las FARC que está fugitivo. Iván Márquez, que es el cómplice de John 40, del Zarco Aldinever, de quien dice a propósito la fiscal Camargo, no hay evidencia de que esté muerto, como había dicho el año pasado el mismo gobierno, de que al Zarco Aldinever, que dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay, había muerto en un combate con el ELN, aparentemente en territorio de Venezuela. Ya les vamos a contar de ese novelón, que significa que los hombres de las FARC, los que traicionaron el acuerdo de paz, están detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y hay una noticia de última hora. Esta madrugada la defensora del pueblo se pronuncia sobre el escándalo de acoso sexual en Caracol y en otros medios de comunicación. Escándalo que ha venido creciendo y que ya tiene nombres propios. Debo decir, con un muy profundo dolor, y ya superado el tema estrictamente jurídico, que cayeron 2 personas, 2 periodistas reconocidos, y que tendrán que responder ante la justicia y ante la opinión pública por traicionar la confianza, por violentar con sus acosos a muchas mujeres en Caracol Televisión y en Blue Radio. No hay aquí amistad posible, no habrá solidaridad en estas circunstancias. La última palabra será la de la Fiscalía, que también está investigando. Dice con razón la defensora del pueblo, Iris Marín, que este no es un hecho aislado, que hay realidad de acoso sexual en medios de comunicación, en universidades, en las cortes, en empresas privadas y gremios. Esta es la penúltima de los muchos casos de acoso sexual. Y debo decir que ya conocidos los nombres de 2 personas cercanas, Ricardo Rego y Jorge Alfredo Vargas, que lo único importante aquí es el testimonio de las víctimas, testimonios que son creíbles y que por eso causan la indignación que está causando este caso. Con mi dolor, con este nudo que se me hace en la garganta, debo decir que no habrá solidaridad, que no habrá nada diferente a acompañamiento con las víctimas. 6 de la mañana, 9 minutos. Los invito a acompañarnos esta mañana difícil. Aquí está lo más importante. Resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Entonces aquí entramos
discernir varios temas. ¿Por qué nos regalan chatarra si nos sale más caro? Unas fuerzas armadas pueden defender una nación si son autónomas. Esta es una de las frases con las que el presidente de la República, Gustavo Petro, en el más reciente Consejo de Ministros, negó la responsabilidad de su gobierno frente al siniestro aéreo del avión Hércules C-130 que se estrelló el pasado lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, y que costó la vida de 69 militares y policías. El mandatario también cuestionó las condiciones del avión siniestrado y criticó el origen de la aeronave donada por Estados Unidos y su antigüedad de 43 años. Pero yo veo, de acuerdo a los informes aquí, que hay una cadena de fallas, no es una sola. La primera es en que estaban salvando al pueblo de otra nación, que no nos agradece. Yo estoy en olfato, esas son las gracias. Sin embargo, el presidente Petro fue más allá y de manera insólita criticó que se hubiera utilizado el avión Hércules para salir de descanso al referirse al traslado de las tropas. ¿Qué estaban haciendo esos muchachos que murieron? Pregunta uno. Y los que no murieron, ¿por qué en ese lugar, Puerto Leguízamo? ¿Por qué en masa salían en un avión Hércules para salir de descanso? Era el objetivo. Sin embargo, en contravía a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial, destacó la experiencia de la tripulación y explicó que el avión había cumplido con los mantenimientos de rigor y que podía volar 40 años más. Llegó con un total de 20.294 horas disponibles para volar. Eso significa que su estructura, por diseño de fábrica, permite que todavía vuele todas esas horas. En medio del dolor de la tragedia se conocen los primeros testimonios de los sobrevivientes. Habla el soldado Mauricio Peñaranda. Pues uno lo agarramos a las varillas que estaban ahí dentro de... Lo agarramos y pues pidiéndole a Dios, y cuando cayó, unos cayeron por allá, otros así. Así fue que pasó el caso. El gobierno nacional decretó 3 días de duelo, mientras una comisión de investigadores de la FAC, con el apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, busca determinar qué pasó con el Hércules. En su poder ya está la caja negra. Por su parte, el procurador general Gregorio Eljas hizo un llamado tanto al gobierno y a sectores políticos para dejar atrás la controversia sobre el accidente en redes sociales. No es el momento para empezar a buscar culpables a través de la cuenta de X. No es mirando hacia atrás como se puede establecer sobre el humo de los cadáveres que allí encontraron, en delegarle a quien sea que sea responsabilidades hacia adelante o hacia atrás. Desde el Congreso se anunció que se citará un debate de control político a la Aeronáutica Civil para esclarecer el accidente que dejó 69 miembros de las fuerzas militares fallecidos, así como los recientes eventos de riesgo ocurridos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El citante es el senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, quien cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro por un presunto abandono a las fuerzas militares. La aeronáutica también tiene mucho que ver acá, y que ese debate entonces que yo propongo sea para mirar el tema de los controladores aéreos, pero también para analizar y que se nos den respuesta frente a la situación de los aviones de la fuerza pública. Por medio de un video, la defensora del pueblo Iris Marín se refirió ante las recientes denuncias de acoso sexual en los medios de comunicación de Colombia. Estamos frente a una violencia estructural que no distingue sectores ni niveles de poder y que requiere una respuesta estructural también. Sin embargo, es más difícil enfrentarlo cuando quien ejerce el acoso sexual es una persona poderosa, ya sea porque tiene poder político, institucional, económico, porque goza de un reconocimiento social o académico o porque es reconocido como una personalidad. La Fiscalía confirmó 7 órdenes de captura por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay contra cabecillas de la Segunda Marquetalia, al catalogarlos como autores intelectuales y determinadores. La fiscal general Luz Adriana Camargo. En la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y sobre los procesos políticos del país. Allí se encuentran alias Iván Márquez, Kendry Telles Álvarez, alias Yaco, quien habría sido pieza clave entre alias El Viejo Simeón Pérez y el encuentro con el Zarco Aldinever en Cúcuta para conocer y ejecutar la orden del asesinato. La Fiscalía sigue activa la línea de investigación por las presuntas omisiones en el esquema de protección del precandidato presidencial, por lo cual se realizará un interrogatorio al director de la UNP, Augusto Rodríguez. La defensa del director de la UNP, el señor Augusto Rodríguez, que es que se ha escuchado en interrogatorio y estamos en un proceso de evaluación del tema.
Es tensa la relación entre el presidente Gustavo Petro y la Unión Sindical Obrera luego de que el sindicato pidiera la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. El mandatario reaccionó a través de su cuenta de X y aseguró que la organización estaría coincidiendo con sectores del uribismo. Además, desde el Congreso, el representante Juan Espinal radicó una proposición en la que solicita a la Junta Directiva de Ecopetrol retirar de la presidencia a Ricardo Roa. Nos sumamos al comunicado de la USO remitido a la Junta Directiva de Ecopetrol. Más de 20 firmas hemos radicado ante la plenaria de la Cámara de Representantes. El candidato Sergio Fajardo anunció que de llegar a la presidencia designaría al exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, como su ministro de Hacienda. Les voy a decir quién va a ser el ministro de Hacienda mío. Se los voy a decir aquí. Juan José Echavarría. Por otro lado, el Partido Conservador aún no define a qué candidato presidencial apoyarán para la primera vuelta. El senador Efraín Cepeda. Escuchamos posturas con el Tigre, escuchamos posturas con Paloma, no hubo posturas con Iván Cepeda, no fueron tantas las intervenciones, pero pues la conclusión fue esa. Hoy escucharnos, reflexionar durante la Semana Santa. La Comisión de Seguimiento al Acuerdo de Paz dio por culminado el proceso de entrega de bienes de las extintas FARC. Según la Sociedad de Activos Especiales, se monetizaron más de 45.000 millones de pesos que han permitido indemnizaciones y reparación a más de 2.300 víctimas. La Guardia Revolucionaria de Irán se burla del presidente Trump, lo acusa de disfrazar una derrota como si fuera un acuerdo y dice que Estados Unidos negocia consigo mismo. También anuncia ante la ONU que permitirá el paso por el estrecho de Hormuz solo a buques no hostiles que se coordinen con sus autoridades, institucionalizando así un control selectivo de esa ruta clave. Por la fecha 13 del fútbol colombiano, el Cúcuta empató 2-2 frente al Pereira. El Junior de Barranquilla le ganó 2-0 al Atlético Bucaramanga y es cuarto con 22 puntos. El Bucaramanga es noveno con 19 unidades. Todo listo en la Selección Colombia. La tricolor ya cuenta con el plantel completo y se entrena en Orlando, Florida, para afrontar los amistosos internacionales ante Croacia y Francia en la preparación para la cita mundialista. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola amigos, un saludo a todos. Los invitamos para que este próximo 26 de marzo disfruten del partido de nuestra selección colombiana frente a Croacia, partido de preparación. Además, porque lo van a poder tener en la comodidad del canal de YouTube. Así que no lo podemos perder. El próximo 26 de marzo se refuerza nuestra selección colombiana. Preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Colombia-Croacia en nuestro canal de YouTube. Se viene el Mundial. Olis, yo no es que sea chismosa, pero dar información es que sea pecado. Les habla Barbarita. ¿Saben cuál es el mejor show deportivo de la radio? No, pues Blog Deportivo. ¿Que a qué horas? Pues de 2 a 4 de la tarde. ¿Que en dónde? Aquí, en nuestro canal de YouTube. La madre para que no nos vea. Se viene la Copa Mundial, pero antes los partidos de preparación frente a selecciones grandes. Uno de ellos será el partido frente a Croacia, la Croacia de Luka Modric y compañía. Ese partido será el 26 de marzo entre la selección colombiana y la selección europea en territorio estadounidense. Y los queremos invitar a que disfruten este partido por nuestro canal de YouTube. Los partidos preparatorios rumbo a la Copa Mundial. Se viene el Mundial. Se viene el Mundial. Faltan 78 días para la Copa del Mundo. Antes del desarrollo de la noticia del accidente del avión, hay un incendio en Cali, un incendio grande que está consumiendo esta mañana más de 40 casas humildes en un asentamiento en el oriente de Cali. Hugo Mario Palomar. Néstor, un incendio estructural de grandes proporciones que comenzó pasada a las 2:30 de la mañana ha destruido ya 41 viviendas ubicadas en un asentamiento de desarrollo incompleto llamado Nueva Esperanza, cerca del barrio Los Lagos, una zona popular del oriente de Cali. Un incendio provocado al parecer por un corto en una conexión eléctrica ilegal que consumió rápidamente las humildes casas construidas
en su mayoría en madera y zinc. 4 personas lesionadas están siendo atendidas a esta hora por los bomberos, que continúan intentando controlar los focos y los puntos calientes de esta conflagración. Ricardo Peñuela es el secretario de Gestión de Riesgo del Distrito de Cali. Se presentó un incendio estructural en el asentamiento de desarrollo incompleto ubicado en el barrio Los Lagos, para lo cual se hizo un despliegue oportuno de los bomberos. Se controló la situación, sin embargo se está trabajando en los puntos calientes. Tenemos un censo preliminar de 41 viviendas en totalidad. 41 viviendas, más de 180 personas damnificadas, de acuerdo al censo preliminar que adelantan los cuerpos de socorro en la zona de la emergencia, que continúa siendo atendida a esta hora por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cali. Néstor. Estas imágenes son de esta madrugada, las que vemos en este momento, Hugo Mario. ¿Algún dato de víctimas del incendio? 4 lesionados, Néstor, que han sido trasladados ya a un hospital en donde reciben atención médica. No hay víctimas, sí, parece que son heridos de gravedad, de acuerdo al reporte que entregan los médicos desde un hospital del oriente de la ciudad. Continúa a esta hora siendo atendida la situación, Néstor, porque en cualquier momento podría reactivarse la conflagración. Incendio esta mañana en Cali. Hablando de víctimas, la cifra creció hasta 69 militares muertos, 57 heridos de los 128 ocupantes de ese avión Hércules C-130 que se accidentó en el departamento de Putumayo. Estamos en duelo nacional, ya encontraron la caja negra. El avión pertenece a una empresa Lockheed Martin que opera en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, en donde seguramente harán y sacarán las conclusiones después de hacer el chequeo de esa caja negra, en donde estará seguramente la clave para identificar cuál de las 3 hipótesis, el sobrepeso, falla técnica o falla humana, es la responsable del accidente. Desde Putumayo, esta mañana, las novedades con Stephanie Valencia. Néstor, buenos días. Las intensas labores de búsqueda terminaron. El rescate del último cuerpo, el de un soldado del ejército. Con maquinaria de construcción levantaron lo que quedó del tren de aterrizaje y otras piezas pesadas que impedían la extracción del cuerpo del uniformado. Aunque el accidente ocurrió en segundos, el tiempo parece detenido en el lugar de la tragedia. Lo que alguna vez fue un potente avión Hércules, ahora yace fragmentado sobre la tierra. Piezas dispersas como las palas de uno de los 4 motores, llantas, estructuras retorcidas y escombros entre el barro y el combustible. Aunque parezca imposible creer que de una escena tan trágica pueden salir sobrevivientes, pues hay 57 heridos que fueron rescatados por la comunidad campesina de la zona, como Johan Trujillo. Pero que me decían, colabora con mis compañeros que está todavía dentro del avión, colaboren, nos saquen algo. En el lugar se ve el rastro desde donde el avión comenzó a arrasar con los árboles hasta el punto de impactar en la zona. Esto contó Daniel Ortiz, un campesino que también participó en las labores de búsqueda. Llamas, estallidos, gritos de las personas que pedían auxilio. 2, 3 granadas estallaron y decidimos alejarnos del lugar. 450 hombres de la Fuerza Naval de la Amazonía atendieron la emergencia y los bomberos dicen que trabajaron con las uñas. La comunidad hizo hasta una colecta de jabón para poder hacer espuma y apagar las llamas. Gracias al apoyo de la comunidad del comercio se logró que nos llevaran bastante jabón, se le echó al agua y con eso afortunadamente después de 3 horas logramos la extinción definitiva del fuego. En medio de las detonaciones, los uniformados que se encontraban atrapados en la cola del avión empezaron a dar señales de vida. Esto contó uno de los campesinos. Pues ahí hay un momento donde piden una hacha y eso para perforar el avión porque se siente que ahí adentro hay como gritos. Entonces dicen, aquí hay uno, está haciendo bulla. Y comienzan a romper la parte de atrás del avión. Entonces todo el mundo, hay esperanza. Y en medio del dolor, el grupo de investigadores designado intenta reconstruir lo único que queda, la historia de lo que pasó. La caja negra de la aeronave ya fue ubicada. Es la única que puede contar realmente qué fue lo que pasó, los últimos minutos de la aeronave, con las grabaciones de voz de la cabina de la tripulación, las comunicaciones con la torre de control y la grabadora de datos del vuelo para poder determinar la información técnica en la que se encontraba la aeronave. Todo esto ya está en custodia
custodia. El lugar permanece bajo total protección de la fuerza pública porque hay alto riesgo de explosión de algunas granadas que quedaron sin detonar y que hacen parte de la munición que tenían los uniformados. Identificaron los investigadores también que una de las maniobras del piloto fue descargar el combustible antes de chocarse. Los cuerpos ya fueron trasladados en su totalidad a Bogotá, los 69 cuerpos, algunos de ellos, dicen los investigadores, con impactos del proyectil probablemente causados por la misma detonación que generó de la munición a raíz de la explosión de la aeronave. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, gracias. Esa munición, eso es lo que causa, lo que agrava la explosión cuando el avión, el Hércules, se estrella contra la tierra. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Hipótesis del avión que todavía no hay ninguna confirmada. Son todavía hipótesis. El presidente Petro parece haber llegado a una conclusión más rápida, y es que el accidente se debió a que el Hércules, Felipe, era chatarra. Anoche fue un poquito más allá y dijo que era una cosa decrépita, lo cito entre comillas, que era un vejestorio. Y recurrió a sus dotes de contador, dijo que él había estudiado 3 semestres de contaduría y que en consecuencia era un aparato ya depreciado. Que es cierto, Felipe, permítame decir esto. Contablemente las cosas se deprecian. En una empresa pierde valor la máquina con la que usted hace las empanadas. La nevera que usted tiene en su casa pierde valor, se deprecia. Que no quiere decir que deje de enfriar la nevera o que la estufa deje de hacer empanadas. El presidente dice, como hay depreciación, que es una figura contable, en consecuencia, eso es un vejestorio y no sirve para nada. Es la teoría del presidente Petro para descalificar la donación que recibió el gobierno colombiano en la época de Duque. Sí, pero curioso porque en el 2022 recién asumió el cargo el señor presidente, recibió también unos helicópteros con más de 20 años de uso por parte del gobierno de los Estados Unidos, que el presidente en su momento llamó los guacamayas. No sé si usted se acuerda de ese evento. Me acuerdo perfectamente, Felipe. Pero además me parece que la respuesta del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana es empática, decirle, mire, me da pena con usted. Estos aviones podrían volar como están volando hoy en día, 500 horas al año, 20 años más. Es que son dos cosas diferentes, Felipe. El presidente confunde la depreciación, repito, figura contable, con el tema de que los aviones vuelan. Tan vuelan que estaban cargando y que habían llevado antier muchas personas allí a Putumayo. Claro, pero es que hay aviones de esos que tienen 40, 50 años en el mundo que todavía están volando. Y en Estados Unidos. Lo lamentable, ¿sabe qué es? Que el presidente haya politizado el accidente en donde murieron 69 muchachos. Y anoche, tratando ahí como de desembarrarla, entre comillas, lo siguió politizando. Eso no tiene ningún sentido. Estos son aviones con una vida útil, pues de, no sé, 40, 50 años o de golpe más. Felipe. Pero debió ser que el presidente capó esas clases donde hablaron de la depreciación, o asistió a la misma facultad cuando el señor presidente dijo que él es prácticamente abogado porque había estudiado en el externado. Sí, Felipe, todo esto es muy curioso porque fíjese, por ejemplo, que los militares estadounidenses en Colombia, cuando están aquí en tareas de acompañamiento o en tareas de entrenamiento, adivinen qué viajan. En estos Hércules. Viajan en los Hércules, utilizan los Hércules, claro, que es la columna vertebral del transporte logístico de las Fuerzas Armadas estadounidenses aún hoy, lo cual le muestra a usted que la situación de los aviones Hércules está muy generalizada en el mundo. Su uso, por ejemplo, en el 2021 este avión había sido sometido a un mantenimiento profundo, le habían revisado pieza por pieza, lo habían modernizado. Estaba operable. Estaba muy operable, como lo confirmó anoche el propio comandante de la Fuerza Aérea en el Consejo de Ministros. El hecho de que sean carros viejos no quiere decir que no anden. Por eso seguramente vemos todos los días carros viejos andando como hay aviones viejos volando. La tesis del presidente Petro de que era un avión chatarra para echarle la culpa a Duque, al gobierno anterior, fue controvertida y desmentida anoche mismo por el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, que le dijo efectivamente que ese avión hubiese podido volar si se le hace el mantenimiento, si cumple con las horas de vuelo al año, hubiese podido volar otros 40 años. Miguel Cardosa.
Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de ministros durante 2 horas y media, el cual inició con 1 minuto de silencio por la muerte de los 69 integrantes de la fuerza pública víctimas del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Después del acto protocolar en la puerta del Palacio de Nariño, el mandatario llegó al salón del Consejo de Ministros y junto a su gabinete y la cúpula militar expresó sus condolencias a las familias e hizo alusión a la situación del conflicto armado que persiste en referencia a la región donde ocurrió el accidente, con muchos cultivos de coca y en zona fronteriza con Ecuador. También preguntó por qué todos subieron a la aeronave. ¿Qué estaban haciendo esos muchachos que murieron? Pregunta uno. ¿Y los que no murieron? ¿Por qué? En ese lugar, Puerto Leguízamo, ¿por qué en masa salían en un avión Hércules para salir de descanso? Pero entrando en su discurso, Petro persiste en su crítica de que se trataba de un avión con 43 años de antigüedad, aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que no es responsable adjudicar alguna causa del siniestro porque las investigaciones están en desarrollo. Petro recordó que la probabilidad de error humano es poca, porque en la aeronave viajaban varios uniformados con años de experiencia de diferente índole. Y hablando de lo viejo del avión, el mandatario también se refirió a la operatividad de las fuerzas militares, las cuales están disminuidas, según él, no solo en sus 4 años de gobierno. La capacidad de las Fuerzas Armadas es el 45% de lo que deberíamos tener. No es de este gobierno la responsabilidad. Ha sido ahora en elecciones, pues se intente aprovechar. Llevamos 15 años más o menos de deterioro progresivo de la capacidad de las Fuerzas Armadas. Petro reconoció que esta pérdida sustancial de la capacidad se debió a múltiples factores, entre otros, que se creyó que al firmar la paz con las FARC, el conflicto armado disminuiría. Más adelante, en medio de disertaciones, el general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, intervino para explicar que el avión estaba en capacidad de transportar a las personas y la carga que llevaba, además de entregar detalles técnicos que dejan en evidencia que con mantenimiento adecuado la aeronave estaba en plenas condiciones de operar. En el año 25 voló 537 y este año llevaba volando 155. Un avión de estos, que en este momento tenemos 4 aeronaves, 3 ahora, cada avión vuela unas 500 horas anuales. Entonces podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que todavía el avión puede volar 40 años más. Ese dato es oficial, lo dice el general Carlos Silva, quien lleva 26 años en la Fuerza Aérea y cuenta con 8.000 horas de vuelo. Pero al presidente no le pareció la explicación que deja en evidencia que aún el avión podía volar 4 décadas más y por eso interrumpió al uniformado. Porque aquí hay 20.000 horas disponibles. ¿Cuántas usó? No está el dato. En los 43 años de existencia. Se suman ambos, se divide entre 500, que sería más o menos el promedio anual, creo que era. ¿Y cuánto da? Pero entonces 20.000 son disponibles, señor presidente. Eso no significa que él haya volado 500 horas anuales. De ahí en adelante. Sí, pero no significa que haya volado 500 anuales. Pero la vida útil total desde que comenzó, nuevo, da más de un siglo. Además de contradecirlo, minutos después, Petro volvió a dudar de los datos. Mi inquietud es que quizás estamos inflando la vida útil, porque obviamente la responsabilidad caería sobre quien compró o permitió un avión que ya debería estar fuera del mercado. Y en otros temas, en el Consejo de Ministros, el mandatario planteó que cada país debería fabricar su propio armamento en la medida en que su desarrollo lo permita. También puso en duda la efectividad de las acciones gubernamentales contra el narcotráfico por las pérdidas humanas. Casi a las 10:30 de la noche, cuando estaba por finalizar el Consejo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, garantizó que hay un presupuesto para las Fuerzas Armadas y determinó la necesidad de generar un espacio presupuestal por 13 billones de pesos que serán comprometidos con vigencias futuras. Por ello, convocó para hoy al Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS y una reunión entre jueves y viernes sobre los documentos COMPES que planifican la inversión y se requieren en este tipo de casos. Miguel Cardosa, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos.
La Fiscalía no cree en la teoría según la cual Iván Márquez y el Zarco Aldinever están muertos o fuera de combate y por eso ordenó su captura y ofreció una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que lleve a su detención, como responsables de haber ordenado el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los máximos cabecillas de la autodenominada Segunda Marquetalia, que es un grupo criminal creado por antiguos integrantes de las FARC que traicionaron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, fueron los responsables de ordenar el asesinato de Uribe Turbay, para lo cual destinaron 1.000 millones de pesos para los sicarios, según la confesión de alias El Viejo, un curtido criminal recién salido de la cárcel. Iván Márquez ha intentado bajar su perfil, haciendo crecer versiones sobre su delicado estado de salud tras un atentado que sufrió hace varios años en territorio venezolano. Hoy la Fiscalía no cree esas teorías y por eso intensifica en compañía de la policía su búsqueda para que comparezca ante la justicia colombiana. En el caso del Zarco Aldinever, de manera conveniente, se dijo sin pruebas que supuestamente había muerto en una emboscada cometida por el ELN el 13 de agosto del año pasado, apenas, escuche usted, 2 días después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, tras luchar por su vida durante más de 2 meses. Sin embargo, el cuerpo del Zarco nunca apareció y no hay más elementos que permitan confirmar ese hecho. Según la Fiscalía, el Zarco Aldinever fue la persona que directamente le ordenó a alias Yaco que ejecutara el magnicidio de Miguel Uribe Turbay con el fin de, y esto lo dijo la fiscal general, ocasionar un impacto sobre la democracia y sobre los procesos políticos del país. Por eso es catalogado como un magnicidio. Iván Márquez, Jesús Santrich y otros criminales de las antiguas guerrillas de las FARC fueron los que traicionaron el acuerdo del Teatro Colón, se escaparon a Venezuela cuando fueron descubiertos volviendo a traficar cocaína y aupados por el dictador Nicolás Maduro. Crearon una nueva guerrilla en 2019 y desde territorio venezolano planificaron y ordenaron el magnicidio de Uribe Turbay. Tanto el presidente Petro como su candidato presidencial Iván Cepeda desde hace años han insistido en defender a Márquez, a Santrich y compañía bajo la teoría del supuesto entrampamiento por parte de la DEA y del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. De hecho, desde comienzos del gobierno Petro en 2022 y hasta noviembre del 2024 hubo una mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia. Vale la pena recordar también que Iván Márquez, Jesús Santrich, el Zarco Aldinever y alias Yaco estuvieron sometidos a la JEP y todos se burlaron de los beneficios que les dio el acuerdo de paz. Pese a ello, el gobierno actual les dio una nueva oportunidad de negociación que también traicionaron. A propósito, el gobierno sigue sin explicar por qué si desde noviembre del 2024 no había negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia, solamente le quitó el estatus del miembro negociador al Zarco Aldinever en julio del 2025, un mes después de consumado el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Los reflectores ahora están sobre Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que tendrá que colaborar con la justicia colombiana y entregar tanto a Iván Márquez, que vive en el 23 de enero en Caracas, y al Zarco Aldinever. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 de la mañana y a propósito de esa vieja guerrilla, hablemos del plan de desmovilización que no cumplieron con ese plan para reparar a las víctimas de su guerra. Entre julio del 2021 y diciembre del año 2022 se pudo monetizar más de 45.000 millones de pesos, con los que de momento solo se han pagado 21 indemnizaciones colectivas y 2.335 individuales, además de la compra de 76 bienes con ese mismo propósito, reparar a las víctimas de las FARC. El número de bienes y el valor comercial que de momento pudieron meter a esa bolsa general para la reparación difiere de lo que inicialmente ofrecieron los que se desmovilizaron. Eso es lo que dice el informe de la Comisión de Seguimiento de Implementación del Acuerdo de Paz con esas FARC, que va a cumplir ya 10 años. Varios factores jugaron allí: condiciones de seguridad que impidieron visitar inmuebles donde hay caletas, otros que estaban en proceso de chatarrización y otros que no tenían valor comercial. Se requieren más de 120.000 millones de pesos para reparar a todas las víctimas de las FARC, que no ha entregado ni siquiera el 10% de los bienes a los que se comprometió. Las FARC había prometido entregar, por ejemplo, 490.000 gramos de oro y solo ha entregado la mitad. En cuanto al ganado, se han recibido solo 250 cabezas de 24.000 que prometieron.
cumplieron, se comprometieron con $450,000 en efectivo, pero según la SAE, solo 1.500 de esos dólares resultaron ser falsos. Faltan recursos y genera un desfinanciamiento del 83.6% para poder cumplir con las 2 reparaciones que ha ordenado la JEP para el 2026, poniendo en duda, por supuesto, la capacidad operativa del Estado para indemnizar a quienes sufrieron el conflicto armado. No solo están reconociendo a regañadientes los delitos, los horrores de la guerra, sino que incumplen con el acuerdo de reparación, a pesar de que el Estado colombiano les cumplió con todo lo que acordaron en La Habana, con el paquete de medidas económicas, jurídicas y políticas y sociales por la firma de ese acuerdo de paz. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Del amor al odio no hay sino un paso. Ambivalencia de los sentimientos y carácter cambiante de las pasiones que hoy sirve para describir el cambio radical, el giro de 180 grados de la relación entre el presidente Gustavo Petro y la Unión Sindical Obrera USO, el más poderoso de todos los sindicatos de Ecopetrol, con cerca de 150.000 afiliados y que hace 4 años apoyó y financió la campaña Petro Presidente, pero que ahora parte cobijas con el primer gobierno de izquierda de Colombia y pasa del amor al odio con el presidente Gustavo Petro, quien incluso acusó a la USO en las últimas horas de juntarse con el uribismo por pedir la renuncia de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, como también lo solicitaron 20 representantes a la Cámara de Representantes, valga la redundancia, y en medio de la junta directiva de ayer de Ecopetrol, que tampoco se atrevió a votarlo esta vez. Una junta que preside Ángela María Robledo, ex fórmula presidencial de Gustavo Petro en el año 2018, junta que controla directamente el presidente gracias a que la nación es la dueña del 88.5% de las acciones de Ecopetrol, y junta que sigue pateando y aplazando la decisión sobre la permanencia de Ricardo Roa, comprándole tiempo en medio de sus investigaciones por tráfico de influencias y financiación de la campaña electoral y fallando conscientemente en su responsabilidad de supervisión, failure of oversight, bajo el derecho corporativo de las empresas que suelen cotizar en la bolsa de Nueva York, como es el caso de Ecopetrol, con ADRs o títulos que se transan hoy en Wall Street y que además de todo están bajo la lupa de la SEC. Junta de Ecopetrol que no se atreve a hacer nada, y situación que llevó a la USO a anunciar ayer en una carta que anuncia una gran movilización nacional si no se aparta Ricardo Roa de la presidencia de la empresa. Ellos diciendo además que sigue afectando los números de Ecopetrol y además de todo la reputación misma de la compañía, que ya ha caído 15 puestos en los escalafones y en los rankings mundiales sobre reputación de empresas colombianas, pero que además de todo sigue afectando la credibilidad y deteriorando la percepción entre empleados, entre accionistas, entre inversionistas, tanto nacionales como también internacionales. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. El gobierno del presidente Petro insistió y el Tribunal de Antioquia volvió a decirle que no, y que definitivamente no. El Tribunal de Antioquia negó una solicitud de aclaración que había hecho el Ministerio de Salud y por eso el tribunal ratificó ayer la orden. Se frena el traslado de 6 millones de colombianos a otra EPS, de los cuales al menos 3 millones iban a terminar en nueva EPS, la más grande y la de más problemas hoy en el sistema. El pronunciamiento del tribunal es claro. El Ministerio de Salud tiene que cumplir esta medida cautelar mientras se estudia y luego decide de fondo el proceso con el que el gobierno quiere reajustar la manera como funcionan las EPS. Dice el tribunal que aquí no hay nada que aclarar y que se tiene que mantener el freno a esa reforma a la salud por decreto en la que sigue insistiendo el gobierno del presidente Petro. Es el tribunal en Antioquia el que ratifica su orden, la misma que hace 15 días provocó que el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros diera la orden de liquidar todas las EPS en quiebra. Él dijo en ese momento que la orden era inmediata. Sin embargo, eso no se ha materializado porque no es tan fácil y dudan en el sistema de salud que pueda hacerse antes de que se acabe el gobierno.
mucho más si ahora se enfrentan a estas decisiones judiciales como la medida cautelar del Tribunal de Antioquia que oficialmente quedó ratificado. Es que el tribunal no tiene dudas, trasladar a los pacientes de EPS sin su autorización y como quiere el gobierno no solo afecta el derecho de los colombianos a elegir a qué EPS estar afiliado, sino que los deja sin la garantía de saber qué EPS puede continuar con tratamientos en curso. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 77 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de... 6 de la mañana, 46 minutos. Hay neblina desde esta madrugada muy fuerte en Bogotá. Causa retrasos en los vuelos en el aeropuerto El Dorado, en consecuencia en toda la operación aérea. También hay neblina aterrizando en el aeropuerto de Río Negro en Medellín. Así que hay problemas en vuelos hoy. O sea que no es mi termostato, el frío está de verdad entonces. Cuando hay neblina hace un poquito más de frío. De frío, claro. Uno se acuerda a los momentos de los páramos. En la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando he ido, me gusta eso de la neblina y hay mucho frío. Aquí, hoy amaneció haciendo frío. Me quiere aclarar, padre. Felipe, le pido una aclaración aquí en público al padre Linero. ¿Qué son esos cachumbos nuevos? Ay, pero... Vea que yo me iba a meter en el tema de los cachumbos del padre, pero ahora es tan peligroso preguntar cualquier cosita. Sí, es mejor. Señor padre. Pero perdón, con respeto, afecto y cariño le decimos, Felipe. ¿De dónde salen los cachumbos, padre? Pues que tengo el pelo... ese nuevo look. Es que tengo el pelo crespo y bueno, de vez en cuando hay que dejárselo suelto y a mí me encanta cambiar mi pelo crespo, me encanta. Y vienen más cambios, más cambios. Como Gloria Trevi, el pelo ¿Se acuerda de eso? Sí, así, tal cual. Vienen más cambios. Vienen más cambios. Uy, por ahí, pero todavía. Si usted se llega a cortar esas greñas, yo seré el primero en celebrar. Bueno, entonces no. Entonces, mire, María Camila dice que no, que prefiere que no. A mí me parece que se le ven bien. ¿Sí? Sí, es su estilo, es su marca. Además me recuerda mucho, ¿sabe que la portada de su libro que le decía hace tantos años? Sí, claro. A mí me parece que se le ven bien. Gracias. Ya no me acuerdo del Linero con el pelo corto, por ejemplo. Así vine aquí, ¿te acuerdas? Sí, ya no me acuerdo del Linero. ¿Alguna vez lo tuvo corto? Sí, claro. Sí, Felipe, claro que sí. Yo creo que el look. Bueno, cuando era sacerdote en ejercicio, eso sí. Ahí sí tocaba, claro. Es que sí. Felipe, yo tengo la sospecha. Y yo lamento no tener afro. Yo realmente lo que quisiera es tener afro. Yo tengo la sospecha de que con la salida del sacerdocio vino la rebelión del pelo largo. No. Y que una cosa está relacionada con la otra. 6 de la mañana, 48 minutos. Tema de hoy, padre. Oiga, sabe que ayer hablé de aprender. Sí. Pero aprender a veces es como acumular cosas. Y yo creo que aprender también significa soltar cosas. Muchas de las vainas que a mí me enseñaron en la crianza, en la primaria, en las relaciones, hoy ya no son. Entonces, quiero hablar del desaprender, del decirle a la mente, no, eso que aprendiste ya no es cierto.
para hacer una fácil, hable por ejemplo de geografía. A mí muchos de los países que me enseñaron ya no existen, por ejemplo. Sí. Y tengo que desaprenderlo porque no puedo seguir repitiendo. ¿Se acuerda que a uno le enseñaban las capitales y uno tenía que repetirlas? Y los países. Checoslovaquia ya no existe. Por ejemplo. No, el ejemplo clásico es Yugoslavia. Yugoslavia, que ahora son 8 países por lo menos. 6 países por lo menos. Ok. Ya viene el Padre Linero hablando de desaprender. Ya viene Juan Camilo Vargas con la información deportiva. Hoy con novedades. Lo de anoche, del escándalo de Nacional, Juan Camilo, se está creciendo. Sí, señor Néstor, buenos días para usted y para todos, porque Nacional retiró de cualquier actividad con el equipo a Nicolás Rodríguez, el jugador de 21 años, nacido en San José del Guaviare, que viene de Orlando City de la MLS, porque fue denunciado ante la Fiscalía por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Nacional sacó un comunicado anoche mostrando la solidaridad con la víctima y diciendo que se activaron los protocolos internos correspondientes. Por eso el jugador hoy no estará disponible para el partido frente a Cruz Azul. Aprovechó Nacional la fecha FIFA de selecciones, el parón de selecciones, para viajar a California, a San José, para enfrentar esta noche allí al equipo mexicano. La acusación es que el fin de semana pasado, en una noche de rumba, violó a una mujer. De 19 años. En compañía de otros hombres. De 9 hombres más. No estaba solo Nicolás Rodríguez. Sí, usted. La barbaridad. Le dieron trago, estaba dormida. Sí. A eso se refiere usted en condición de incapacidad. Qué barbaridad. Y la violaron miserablemente. Ya viene la información deportiva, inclusive esto que va a afectar deportivamente a Nacional, ¿no es verdad? Claro, porque pierde un jugador que llega a préstamo esta temporada con opción de compra, Nicolás Rodríguez, que de hecho es el que marca el gol frente a Millonarios en la llave de la Copa Sudamericana, un jugador que se destacó dentro del campo con Atlético Nacional, una de las figuras que surgen en el fútbol colombiano y que lo pierde para el partido de hoy frente a Cruz Azul y para el resto de la temporada, por lo menos hasta que se esclarezca judicialmente esta situación. Muy bien, son las 6 de la mañana, 50 minutos. Hablando de denuncias de acoso, diré lo último, Felipe, a ver si podemos dar por superado el tema. Esta casa no va a tener ninguna solidaridad con victimarios. Ya se conocen los nombres de las 2 personas que fueron retiradas. Me duele enormemente tener que hablar, ya está en el comunicado de Caracol Televisión, aprobado con todo el tema jurídico de por medio. Ya saben los oyentes que estamos hablando de Jorge Alfredo Vargas y de Ricardo Rego. Lo lamento mucho por ellos, pero lo lamento infinitamente más por las víctimas en caso de que logre probarse todo el tema judicial que está de por medio. Hay que manejarlo con prudencia, pero digo, no habrá aquí solidaridad ni con Orrego ni con Jorge Alfredo Vargas separados de esta empresa a la espera de un resultado de la investigación. El tema se ha venido creciendo y esta mañana, como usted se da cuenta, hay pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, tal y como se había metido también la señora Fiscal General de la Nación, investigando las muchas denuncias de acoso sexual aquí en Caracol Televisión, en RTBC y en muchos medios de comunicación y empresas del sector privado. Nosotros desafortunadamente fuimos tocados por un fenómeno que sospecho está más cerca de lo que todos creemos. Miserablemente cerca también. Néstor, la Defensora del Pueblo en su comunicado de esta mañana da unas cifras de No es hora de callar, que es la organización creada por Ginette Bedoya, por nuestra colega. Cifras desactualizadas porque no se conoce el dato reciente, pero son de 2020 y el panorama es realmente muy crítico. 6 de cada 10 mujeres periodistas, dice la defensora citando ese estudio, han sido víctimas de acoso sexual en su entorno laboral. Y 8 de cada 10 mujeres periodistas conocen de casos de colegas suyas que han sido víctimas del mismo delito. Y se ha formado efectivamente un fenómeno, una especie de Me Too a la colombiana. Sí, Néstor, y pues sí, como bien lo dice usted, desafortunadamente, pues estos escándalos de acoso tocaron a nuestra casa, a Caracol Televisión y a Blue, pero claramente en esto sí tiene que haber cero tolerancia, absoluta cero tolerancia. Y yo celebro, no solo la actitud de Caracol y de Blue Radio, pero además celebro que las mujeres víctimas de este acoso estén denunciando. Finalmente, Felipe, estén denunciando. Veo en redes sociales un gran fenómeno que se está creciendo justamente para quienes me pedían ayer que por qué no daba nombres. Felipe, ya están los nombres.
hay un proceso jurídico porque hay honras de por medio, hay procesos laborales, procesos penales de por medio, los nombres ya fueron dichos y en consecuencia ya son de carácter público. Ambos, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Rego, tendrán todo el derecho de defenderse y espero que lo hagan, pero también las víctimas tendrán todo el derecho a trabajar en un entorno libre, en un entorno digno, en un entorno seguro. Digo que han aparecido, Felipe, denuncias, las de aquí, que son terribles, creíbles las de Caracol, y las de otros medios de comunicación, el principal de los cuales RTBC, cuyo gerente también tendrá que responder porque está en condición de acusado. Por más que sean muchas las denuncias, apenas hay acusaciones y ellos tienen derecho también a la defensa. Pronunciamiento de la defensora del pueblo esta mañana, 6:54, y debo, Felipe, confesar una cosa. Sí. Me produce un enorme dolor hablar de personas a las que hasta hace apenas 3 o 4 días consideraba cercanas y amigos. Pero con este punto de quiebre, por supuesto, lo de menos es aquí la relación personal. Hay algo mucho más grande que es la vida de mujeres, desafortunadamente muchas, que fueron vulneradas en su trabajo. Y es a ellas a quienes les debemos en este momento la lealtad. Por eso digo, aquí no puede haber falsas solidaridades. Espero ser suficientemente claro, espero que sea la última vez que tengo que hablar de Orrego y de Jorge Alfredo Vargas. Son las 6:55, espero que haya decisiones de la justicia. 6:55, pronunciamientos de la defensora esta mañana, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, se pronunció la defensora del pueblo Iris Marín sobre las recientes denuncias por presunto acoso sexual aquí en Caracol Televisión y advierte que estos hechos no son aislados sino parte de una problemática estructural que atraviesa múltiples sectores de la sociedad. Dice la defensora que el acoso sexual es una realidad que permea instituciones, empresas, universidades, espacios comunitarios y lugares de la vida cotidiana como el transporte público y los colegios y que se trata de una violencia extendida que no distingue sectores ni niveles de poder, lo que demanda una respuesta institucional igualmente estructural y profunda. Se refiere al comunicado emitido por el canal en el que se confirmó la recepción de denuncias contra 2 periodistas y presentadores, denuncias que recordemos llevaron a la salida de Ricardo Rego y Jorge Alfredo Vargas, así como la activación de los protocolos legales correspondientes, y además menciona también otros casos recientes como el respaldo de 40 mujeres periodistas a una colega que denunció en 2019 a Holman Morris y el testimonio de la abogada y columnista Ana Bejarano, quien relató haber sido víctima de acoso en la Corte Constitucional. Dice la defensora que el acoso sexual ocurre en instituciones, empresas, medios de comunicación, universidades y espacios cotidianos, lo que evidencia que se trata de una violencia extendida que no distingue niveles de poder, y en ese sentido subraya que resulta aún más difícil enfrentar cuando los presuntos agresores ocupan posiciones de influencia política, económica o mediática. Escuchemos a la defensora del pueblo. El acoso sexual ocurre en instituciones, en empresas, en medios de comunicación, en universidades, en espacios comunitarios y en lugares más cotidianos como el transporte público, el colegio, etc. Estamos frente a una violencia estructural que no distingue sectores ni niveles de poder y que requiere una respuesta estructural también. Sin embargo, es más difícil enfrentarlo cuando quien ejerce el acoso sexual es una persona poderosa, ya sea porque tiene poder político, institucional, económico, porque goza de un reconocimiento social o académico o porque es reconocido como una personalidad. Erradicar esta violencia implica transformar las condiciones que la permiten, romper el silencio, desmontar la impunidad y garantizar que haya consecuencias. También alerta sobre la normalización histórica de estas conductas y el papel del silencio y la impunidad en su permanencia, e insiste en que las mujeres no denuncian de inmediato debido a los riesgos que implica hacerlo, como represalias laborales, estigmatización o desconfianza en la justicia. También reconoce algunos avances institucionales como los pronunciamientos de la Fiscalía y las políticas implementadas por la Corte Constitucional en materia de equidad de género y protocolos. Sin embargo, también advierte Néstor que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de este problema. Finalmente, la defensora
defensora hizo un llamado a transformar las condiciones que permiten estas violencias, garantizando investigaciones oportunas, procesos sin revictimización y medidas efectivas para reparación. También destaca que la entidad cuenta con mecanismos de acompañamiento integral para las víctimas de acoso en contextos de poder con apoyo jurídico y psicosocial. También citan esto, y esto ya cerrando este informe, estos informes publicados en 2020 por No es hora de callar y la Universidad de los Andes, que destacan que 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido violencia de género en el trabajo y casi 8 de cada 10 periodistas conocen casos de violencia contra colegas, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 77 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Garzón, narrador deportivo del Gol Caracol y Blue Radio, y nos invitamos desde ya para que nos programemos con el juego Colombia-Croacia, juego de preparación de nuestra selección que se alista para el Campeonato Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. No olviden, todo por Blue Radio y BlueRadio.com y a través de YouTube. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.000... 6 de la mañana, 59 minutos. El presidente Trump en Estados Unidos juega simultáneamente hoy 2 cartas. Por un lado, está buscando un acuerdo de paz basado en 15 puntos. Dice que ya se lo envió a Irán. Esta mañana se están conociendo puntos de ese acuerdo de una tregua para poner fin a la guerra que está en el día 26, pero por el otro lado está ampliando el número de tropas cerca a Irán, preparando lo que parece ser una operación terrestre. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y empecemos por esa segunda carta, los 2 despliegues que ha venido anunciando los Estados Unidos, que se han anunciado de hecho en las últimas horas. Uno de esos es de la división número 82 de paracaidistas. Ellos están basados en Fort Bragg, en Carolina del Norte, y han sido desplegados en las últimas horas. Son entre 2.000 a 3.000 efectivos especializados en operaciones